Buenas tardes, buenas tardes. Ahora sí, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a ver un poquito sobre los algoritmos repetitivos. Ya ayer habíamos hablado un poquito de los algoritmos secuenciales, condicionales, y hoy nos toca hablar sobre los algoritmos repetitivos. Pues bien, vamos a para eso utilizar el jam que tenemos preparado y vamos a hablar de algoritmos repetitivos. Algoritmos repetitivos. Cuando hablamos de algoritmos repetitivos, nosotros tenemos que ver que existen tres estructuras que nos van a ser útiles. Estas estructuras son el for, el while y el do while, ¿no? En este caso estamos viendo el for. El for, ¿cómo se representa? Ah, lo vamos a ver en nuestras... espérenme un ratito. Alguien me está hablando al WhatsApp. Vamos a ver cómo trabajarlo con Decor, vamos a ver cómo trabajarlo con eh, PCInt, pero de manera general, eh, vamos a... Ya, como les decía, hay un compañero que está ingresando recién, por eso un poquito. Ya. Vamos a ver cómo es la sintaxis desde la perspectiva de Decor y PCInt, pero de manera general, nosotros estamos asumiendo que un for tiene que ver con que vamos a repetir las instrucciones un número determinado de veces, ¿no? Para eso vamos a dibujar la representación. Vamos a ver si me sale un poco mejor. Ahí está. Este es un for que lo que quiere es repetir varias instrucciones. Estas van a ser las instrucciones que se van a repetir un número determinado de veces. Ya, entonces, ¿cómo va a funcionar? Vamos a poner que va a haber un i. Este i va a empezar en algún valor inicial. Entonces, usualmente nosotros le decimos, este i empieza en un valor inicial, 1, digamos. O podríamos poner de manera general un límite inicial. Y este i, que es el que nos va a determinar las veces que vamos a ir entrando en el bucle, en un for, va a ir hasta un límite superior. Puede ser un n que se lee por consola. Y además tenemos que decir este i de cuánto en cuánto va a ser su incremento, es decir, cada vez que dé una vuelta, en cuánto se va a incrementar. Entonces, más o menos, ¿cómo funciona? Si nosotros tuviéramos un i, vamos a poner aquí un i que empieza en 1 y
Este va a ser nuestro límite superior. A ver, vamos a decir que vamos a empezar un límite inferior que sea 1, un límite superior que sea 10. Entonces, y la primera vez empieza, cuando entra a este for, en un límite inicial, empieza en 1. Entra, hace lo que se le pide que haga estas instrucciones, vuelve a subir y automáticamente se incrementa en 1, 2. Verifica, ¿ha superado el límite superior? ¿Ha superado 10? No. Entonces entra, nuevamente hace estas instrucciones, vuelve a subir, automáticamente se incrementa en 1, este 1 que hemos definido. Se pone en 3. Pregunta, ¿ha superado el límite superior? No, no ha superado. Vuelve a ingresar, hace las operaciones que tiene que hacer, vuelve a subir y automáticamente se incrementa en 1, 4. Es este 1. Si esto fuera 2, entonces diríamos que se incrementaría de 2 en 2, de 3 en 3, ¿no? De lo que digamos. Nuevamente hace lo que tiene que hacer, vuelve a subir, se incrementa automáticamente 5. Pregunta si ha pasado el límite superior, no lo ha pasado, hace lo que tiene que hacer, vuelve a subir, se incrementa en 1, 6, pregunta si ha sobrepasado el límite superior, me dice que no, hace lo que tiene que hacer, sube nuevamente, se incrementa en 1, 7, y se va a incrementar así sucesivamente, 8, 9, 10, va a llegar al 10, va a preguntar, 10, ¿ha superado el límite superior? ¿Ha superado 10? Me dice que no, va a ingresar, va a hacer lo que tiene que hacer, va a volver a subir y se va a incrementar automáticamente en 1 y va a tener el valor 11. 11, ¿ha superado el límite superior? Sí. De 100 se va a salir de ese ciclo, de este bucle. ¿De acuerdo? Como ven, este índice, el I, siempre va a terminar en un número mayor al límite superior. ¿Está bien? Es así como funciona el for. También tenemos otra estructura, que es el while. El while. El while me dice que voy a hacer diferentes cosas mientras haga algo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para el while, yo voy a tener aquí de esta manera. Mientras se cumpla la condición, por verdadero, vamos a entrar y por falso, vamos a salir. Entonces, el while aquí tiene una condición. La condición se cumple, por ejemplo, la condición puede ser A mayor a 0. La condición se cumple, ingresa, cuantas veces sean necesarias. Y aquí adentro, por ejemplo, podríamos hacer que en A almacenemos A menos 1. Entonces podría pasar lo siguiente, ¿no? La condición es mientras A sea mayor que 0. La primera vez podríamos decir la primera vez que A tiene un valor. Vamos, A es igual a 5.
¿Ah? Entonces decimos la primera vez A tiene 5. Entra la condición. A es mayor que 0, 5 es mayor que 0. Sí, eso es verdadero. Entra. Hace las operaciones que tiene que hacer. Hace las operaciones que tiene que hacer. Acá. Una de esas operaciones es decrementar. A va a tomar un valor menor. Miren, vamos a hacer la prueba de escritorio. A empieza en 5. 5 es mayor que 0, la condición. Sí, entra, por verdadero entra. Aquí hace otras cosas, pero una de ellas es decrementar. A va a tomar el valor que tenía A antes, menos 1. 5 menos 1, 4. Ese es el valor que toma ahora. Vuelve a subir. Evalúa la condición. A es mayor que 0, 4 es mayor que 0. Sí, por verdad entra, hace lo que tiene que hacer. Una de esas cosas es decrementar. A menos 1 es 3, eso se almacena ahora en A. 3. Vuelve a subir, evalúa la condición. A es mayor que 0. 3 es mayor que 0. Sí, por verdad, ingresa. Y hace lo que tiene que hacer. Decrementa. 2. 2 vuelve a subir. Evalúa la condición. 2 es mayor que 0. Sí, ingresa. Decrementa. 1. Vuelve a subir. Evalúa la condición. 1 es mayor que 0. Sí, es mayor que 0. Ingresa, por verdad. Decrementa. Va a tomar el valor de 0. Vuelve a subir, evalúa la condición. A es mayor que 0, 0 es mayor que 0. No, me dice que no, por falso, se sale. Listo. Eso es como funciona. Eso es como funciona. ¿Ya? Por verdadero, evalúa va a seguir en el bucle. Por falso, cuando la condición ya no se cumpla, se va a salir del bucle. Y por último tenemos el do while. El do while. El do while tiene que ver con que vamos a hacer algo primero. Vamos a hacer algunas operaciones. Luego vamos a evaluar una condición. Si la condición se cumple, vamos a seguir haciendo las instrucciones. Si no, vamos a salir. Pero esto es más o menos al revés. Esto es así. Ok, entonces este do while lo vamos a mejorar. Está medio... Está muy bonito. Ahora sí. Así más o menos, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo cuando utilizamos un do while es por falso va a salir y por verdadero va a seguir ingresando al bucle. ¿De acuerdo? Por falso sale y por verdadero sale, por falso sigue en el bucle. Entonces, lo que vamos a ver más o menos, esto lo vamos a ver con un ejemplo. Esto lo vamos a borrar hasta que veamos el ejemplo. Vamos a suponer el mismo ejemplo que teníamos aquí. El mismo ejemplo. Por verdadero, sigue en el bucle. ¿No? Por verdadero, sigue en el bucle. Y por falso, sale del bucle. ¿No es cierto? Entonces, si yo voy a poner la misma condición acá, entonces yo diría A mayor que 0. ¿Qué es mayor que 0?
Si es mayor que 0, debería, por verdadero, salirse. Y ya no haría todas las cosas que hemos dicho que haga, porque por falso tiene que hacer. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que cambiar la condición, ¿ya? Para que funcione. Entonces, a diferencia del while, que por verdad entra al ciclo y hace un montón de cosas, y por falso sale del ciclo, en el do while, por verdad sale del ciclo y por falso sigue en el ciclo. De todas maneras, aquí lo que se evalúa es una condición. Usualmente la condición es contraria, ya no es A mayor que 0, sino aquí debería ser menor o igual que 0. Es contraria a la que utilizamos en un while. Veamos con el ejemplo. A, queremos que A tome la primera vez el valor de 5. Aquí se va a decrementar, va a tomar el valor de 4. Pregunta, ¿A es menor o igual que 0? 4, ¿es menor que 0 o es igual? No. Por falso, nuevamente, se decrementa. 3. 3 es menor o igual que 0. 3 no es menor o no es igual. Por falso, lo van a hacer, se decrementa. 2. 2 es menor o igual que 0. No, por falso, viene aquí, decrementamos. 1 es menor o igual que 0. No, se va por falso, ingresa, toma el valor de 0. 0 es menor o igual que 0. Sí, es todavía menor o igual que 0. Entonces, por verdadero, A es menor o igual que 0. Sí, por verdadero, se sale del bucle. Y ya no hace nada. ¿Listo? Por verdadero, se sale del bucle. Entonces, las tres estructuras repetitivas lo que intentan es realizar varias cosas un número determinado de veces. En el caso del for, el incremento o el decremento es automático. Nosotros determinamos, ¿no? Aquí podríamos decir, nosotros tenemos un incremento. Y este incremento nosotros podemos definir de cuánto va a ser. De 1, de 2, como una fórmula general. ¿No ve? Entonces, cada vez va a ingresar, va a volver a subir, automáticamente se va a incrementar y recién va a evaluar la condición si supera este límite superior. Va a ingresar, se va a incrementar y recién va a evaluar la condición. Es más o menos como es el for. En el caso del while, va a evaluar la condición. Si la condición se cumple, va a ingresar al bucle. Cuando la condición ya no se cumpla, va a salir del bucle. Y en el caso del do while, va a hacer primero lo que tiene que hacer, va a decrementar, y recién va a evaluar la condición. Pero aquí la condición es, si la condición cumple, se sale. Si la condición no se cumple, vuelve a iterar. Por eso les decíamos, la condición es usualmente la contraria de un while común y corriente, porque esta estructura funciona así. Excepto en el PCInt, que tiene una manera diferente de manejar. Pero lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Ninguna, dice. Ah, claro, listo. Todo claro, ¿no ve? Sí, licenciado. Ya. Entonces, vamos a ver.
Vamos a ver algunos ejemplos. Una vez entonces que ya hemos visto los algoritmos repetitivos, lo que vamos a hacer es ver diferentes ejemplos para ver cómo se pueden resolver utilizando estos algoritmos repetitivos, estas estructuras repetitivas, ¿no?, que hemos visto. Por ejemplo, el ejercicio 7 dice, dado un número entero mayor a 0, determinar si es par o impar. Aquí, vean, me está pidiendo una condición, un número entero mayor a 0. Determinar si es par o impar, ¿no? Entonces, aquí me está pidiendo una condición para el ejercicio 7. Me está pidiendo una condición que sea mayor a 0. ¿Qué quiere decir? Yo introduzco, voy a leer una variable, un número. Si yo introduzco menos 4, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volverme a pedir que introduzca un número. Ya, no quiere menos 4. Pongo menos 1. No, tiene que volverme a pedir que sea un número positivo. Entonces voy a introducir el 5. Introduzco el 5 y recién puedo continuar. Entonces, claramente, aquí lo que me está pidiendo es que utilice una estructura que se llama do-while. Do-while. ¿No? Aquí una condición. ¿Para qué? Para que yo vaya pidiendo leer el número hasta que el número sea positivo. Hasta que ese número sea positivo. ¿No ven? Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, vamos a utilizar un do-while para validar solo eso. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que me está pidiendo, ¿vean? Me está pidiendo que yo voy a introducir un n. Si ese n es menor que 0, vamos a ver qué pasa. Hemos dicho que por verdadero sale, por falso continúa. Menos 4 es menor que 0, por verdadero sale, entonces no nos conviene esta pregunta, ¿no ven? Aquí tenemos que trabajar con una pregunta que nos permita evaluar. Ahora, esa evaluación depende de la herramienta, ¿no? Lo que queremos es un número mayor que 0. Esa es la idea. Mientras el número, cada vez que yo vaya repitiendo el do-while, aquí, cuando yo meta un número 5, recién va a ingresar. Veamos la solución. Aquí. Analizar, el problema está bien formulado, hay que determinar si el número es par o impar, cuál es el dato que estamos introduciendo, estamos leyendo un número, cuáles son las restricciones, el número debe ser entero y positivo, es decir, yo tengo que leer el número de veces que sea necesario hasta que sea positivo. Si no es positivo, me va a seguir diciendo que lea, que lea, que lea. ¿Cuáles son los procesos? Una vez que he leído un número, si es entero positivo voy a continuar. Si no, voy a seguir leyendo el número, es lo que les decía. Y con el número determinar si decido de dividirlo entre 2 es 0. Si es así, es par, caso contrario es impar. Entonces, vean acá. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a hacer una prueba de escritorio acá. Vamos a hacer una prueba de escritorio acá. Estamos diciendo que el número que voy a introducir, vamos a hacer la prueba de escritorio acá. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer la prueba de escritorio en el Jam que teníamos. Ok. Entonces ahí tenemos
los valores que hemos dicho, num. Num. Este número. Ahora me pregunta, ¿número es menor que 0? Y vamos a leer un número. Digamos, menos 4, como estábamos diciendo. Menos 4. Menos 4 es menor que 0. Sí, vamos a volver a pedir un número. 5. 5 es menor que 0. No. Y vamos a entrar acá. Recién vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Luego, con eso estamos garantizando que entre un número positivo. ¿Lo ve? Sí, un número positivo. Este número voy a dividirlo entre 2 y voy a preguntar si es 0. Entonces, a este número que yo he introducido, que es 5, a este número que he introducido, que es 5, lo voy a dividir entre 2. 5 dividido entre 2. Eso es a 2, 2 por 2, 4 y sobra 1. Con módulo, lo que me interesa, es el residuo. Y ya saben que con div lo que me interesa es la división entera. Entonces, la pregunta que hacemos acá, que ya hemos visto la anterior, es este número, cuando lo divido entre 2, su residuo será igual a 0, el residuo será igual a 0. Si es par, si es igual a 0, ese residuo es par, si no va a ser impar. Entonces, aquí viene, el residuo es 1, por lo tanto 5 es impar. Entonces va a mostrar impar. Impar. ¿No? Ahora, en cualquier otro caso, digamos, vamos a introducir otro número, 6. 6 es menor que 0, no va a salir. Voy a dividir 6 entre 2, esto es a 3 y sobra 0. Con módulo lo que quiero es el residuo es 0. Entonces estoy diciendo 0 es igual a 0, sí, y va a mostrar es par. Entonces va a mostrar es par. Esto es lo que está haciendo entonces. ¿De acuerdo? Y también, a diferencia de Dicor, en PCInt, nosotros hacemos la pregunta como un while común y corriente. ¿Número es mayor que 0? Sí, por verdad va a ingresar. Número no es mayor que 0, por falso me va a seguir pidiendo. ¿No? Sí, al revés de lo que ocurre. Al revés de lo que ocurre con Dicor. Por eso nosotros tenemos que poner una condición diferente, ¿no? Porque en PCInt, número es mayor que 0, sale. No es mayor que 0, sigue preguntando. En cambio aquí, número es menor que 0, va a seguir preguntando hasta que el número sea positivo. Cuando sea positivo, recién va a salir. Sale por falso. ¿No ve? Ya está. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esto hemos visto que los módulos me permiten determinar si son múltiplos o no. ¿Alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Ahora, vamos a determinar la cantidad de números pares e impares que existen entre 1 y un n introducido. Está bien formulado el problema. ¿Qué queremos determinar? Cantidad de pares y cantidad de números impares que hay entre 1 y n. Entonces, los datos que vamos a introducir es n. N es un entero positivo, esa es la restricción. Y los procesos, vamos a recorrer los números desde 1 hasta n, preguntando si cada número es par o impar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nuevamente estoy validando el número, ¿sí?
De esta manera, con un do while yo valido que el número que ingrese sea positivo. Estoy inicializando un contador de pares en 0 y un contador de impares en 0. ¿Para qué? Para determinar cuántos son pares, cuántos son impares. Y voy a utilizar un for. Este for en Dicor es exactamente igual a como se define una estructura for en Java. Entonces estoy empezando en 1, estoy diciendo J empieza en 1, y va a ir hasta un I, empieza en 1, y va a ir hasta un I que sea menor o igual que el número que he leído, hasta el límite superior. Límite inicial 1, límite superior número. Y I más quiere decir que se va a incrementar de 1 en 1. Se va a incrementar de 1. ¿Qué voy a hacer? La primera vez I tiene 1, voy a preguntar si su módulo es igual a 0. Si es 0, quiere decir que es par. Si no es 0, quiere decir que es impar. Entonces, si es 0, el contador de pares se va a incrementar. Si es impar, el contador de impares se va a incrementar, ¿no? Y eso va a volver a subir, y es 1. Entonces, podemos hacer la prueba de escritorio. Podemos hacer la prueba de escritorio de este algoritmo. Podemos hacer la prueba de escritorio. Voy a añadir la imagen. Del algoritmo para que sea más sencillo. Déjenme ver dónde está. Este es el ejercicio 8. Entonces, aquí está el ejercicio 8. Aquí está. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es hallar los números pares o impares que hay entre 1 y un número que estoy leyendo. Por ejemplo, 5. Los pares entre 1 y 5 son el 2 y el 4. Solo hay 2 pares. Y los pares entre 1 y 5 son el 1, el 3 y el 5. Entonces hay 3 impares. Entonces esto es lo que tenemos que hallar. ¿Qué hago? Leo num. Entonces voy a leer num. Num estoy diciendo que va a ser 5. 5 es menor que 0. Me dice que no, se sale, porque es como funciona. El contador de pares tiene que estar en 0, entonces aquí va a haber un contador de pares, voy a abreviar así, en 0, y un contador de impares, que también empieza en 0, ahí está, y voy a tener un i, que va a empezar en 1, este i me va a determinar las veces que voy a entrar al for, y luego me dice, este i, módulo 2, es igual a 0. ¿El residuo de dividir entre 2 es 0? No. Entonces, contador de impares se incrementa. Contador de impares se incrementa. Dime, Soledad. No, Lisan, disculpe, pues sin Ya. querer. Está muy bien. Entonces, aquí, automáticamente cuando sube, y se incrementa. Toma 2. Evalúa la condición. 2 es menor o igual que 5. Sí, es menor o igual que 5. Ingresa. 2 dividido entre 2, su residuo es 0. Sí, contador de pares se incrementa. 1, viene por aquí, vuelve a subir y automáticamente se incrementa. 3, evalúa la condición. 3 es menor o igual que 5. Sí. Pregunta, ¿el residuo de i dividido entre 2 es 0? No. Entonces, contador de impares se incrementa en 1, 2. Vuelve a subir, se incrementa en 1, es lo que significa i más, que estamos incrementando en 1 automáticamente.
4, recién evalúa la condición, 4 es menor o igual que 5, sí, ingresa. 4, su residuo de dividir entre 2 es 0, sí, contador de pares se incrementa, 2. Viene por aquí, automáticamente y se incrementa en 1, eso es lo que significa esto. Y pregunta, recién evalúa la condición, 5 es menor o igual que 5, sí, ingresa, y módulo 2, 5, dividido entre 2, su residuo es 0, me dice que no, el contador de impares se incrementa en 1, 3, vuelve a subir, automáticamente y se incrementa en 1, 6, evalúa la condición 6, es menor o igual que 5, me dice que no, se sale y va a mostrar par. Contador de pares va a mostrar 2. Y luego va a mostrar impar, contador de impares 3, que eran los valores que queríamos, ¿no? Ahora, esto se ve así cuando utilizan PCInt. Con PCInt, repetir hasta que el número sea mayor que 0. Este es un do while, hacer esto mientras. Aquí tenemos el contador de pares, contador de impares. Ahora, este símbolo, el pseudocódigo está bien claro. El for es para y que empiece en 1 hasta número, hacemos esto. ¿No ve? Si pregunto y módulo entonces, contador de pares, contador de impares. Eso se refleja aquí. Automáticamente el i se está incrementando. Un i que empieza en 1 y va hasta número. Eso significa esta estructura for acá. Un i que empieza en 1 y va hasta número. Eso es lo que estamos reflejando acá. Y está preguntando si su residuo es 0 o no. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Ok. El 9. Dado dos números enteros positivos A y B, hallar la división entera de A entre B mediante restas sucesivas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Mediante restas sucesivas. Entonces, yo voy a tener, digamos, dos números. 4 dividido entre 2. Es como si yo estuviera diciendo A dividido entre B. 4 dividido entre 2 es 2 por 2, 4, al 4, 0. Yo tengo un cociente y un residuo. ¿Cómo se obtiene este cociente y este residuo? Por restas sucesivas, de la siguiente manera. La primera vez, vamos a tener una primera vez, ¿qué estoy diciendo? 4 menos 2. Esto es igual a 2. ¿Este 2 es menor que B? ¿Este 2 es menor que 2? No. Entonces vamos a la segunda vez. Ya no hacemos 4, sino actualizamos el número, ahora va a tener 2. 2 menos 2. Esto es igual a 0. 0. ¿Es menor que 2? Sí. Entonces aquí me ha quedado mi cociente, el número de veces que yo he ingresado, y mi residuo, que es 0. Es más o menos como se hace por restas sucesivas. Si es un número más grande, lo mismo. Digamos 7. Quiero dividir 7 entre 2. Entonces, voy a tener 7 menos 2 la primera vez. 7 menos 2 es 5. 5 es menor que 2, no, entonces actualizo el número, ya no es 7, ahora es 5. 5 menos 2, esta es la segunda vez. 5 menos 2 es
3. ¿3 es menor que 2? No. Entonces puedo hacer una tercera vez. 3 menos 2. 3 menos 2 es 1. 1. 1 es menor que 2. Sí. Entonces ahí queda. ¿En qué queda? Queda que mi cociente es 3, porque he entrado 3 veces, y mi residuo es 1. Veamos. 7 dividido entre 2 es a 3. 3 por 2, 6. Al 7, 1. Aquí está mi cociente 3 y mi residuo 1. Entonces, es así como vamos a hallar por restas sucesivas. Veamos. Está bien formulado. ¿Qué queremos encontrar? Cociente y residuo. Vamos a leer los números A y B. A y B tienen que ser enteros positivos. Puede funcionar con negativos también. Simplemente estamos poniendo la restricción del problema y vamos a definir los procesos. Mientras el residuo no sea menor que B, realizar A menos B y además incrementar el cociente en 1. Es más o menos lo que estábamos diciendo. Aquí yo tengo en PCInt. ¿Qué estoy haciendo? En PCInt aquí está la condición. Por verdad, es como estamos haciendo mientras, aquí vamos a leer el pseudo. Repetir, leer A y B hasta que A sea mayor que 0, B que sea mayor que 0. Estamos diciendo que sean positivos. Estamos iniciando un residuo en A. La primera vez siempre va a ser el mismo número que queremos dividir, el cociente en 0. Mientras el residuo sea mayor o igual que B, porque si no, no podemos hacer ninguna resta. Residuo se va a poner residuo menos B. Voy a actualizar el número y cociente se va a poner cociente más 1. Esta es la forma del while en PCInt. Esta es la forma del while en PCInt. Pero este es el que nosotros hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Aquí estamos pidiendo que sean enteros positivos o positivos simplemente, residuo en A, cociente en 0. El residuo es mayor o igual que B. Entonces, vamos a actualizar y vamos a incrementar el cociente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Preguntas. Nadie. Ahora vamos a hacer con ustedes. Seguramente, como yo ya tengo los ejercicios hechos, probablemente no puedan o no entiendan muy bien cómo se hace, utilizando ya sea PCInt o utilizando Dicor. Entonces, vamos a hacer estos siguientes 4 o 5 ejercicios, lo vamos a hacer con ustedes, ¿ya? El primero me dice mostrar los primeros n términos de la siguiente serie. Entonces, yo voy a agarrar mostrar los primeros n términos de la siguiente serie. Ya, entonces, cuando yo quiero mostrar los términos de la serie, tengo que suponer que tiene que haber una lógica para generar esta serie. Y esta es, ¿no? Nuestra serie. Cuando el número de términos es 1,
yo muestro 1, el primer término de la serie. Cuando n es igual a 2, el número de términos es 2, muestro 3. ¿Cómo he obtenido ese 3? ¿Cuál sería la lógica? Una lógica nos dice que yo puedo agarrar 1 más 2 y obtengo 3. Cuando n es igual a 3, estoy mostrando 6. ¿Cuál sería la lógica? Que al 3 le estoy sumando 3. ¿No ve? Cuando n es igual a 4, yo estoy mostrando 10. ¿Cuál sería la lógica? Que al anterior, a 6, le estoy sumando 4. Entonces, vean, aquí ocurre algo bien interesante. Para hallar este número, yo le sumo un contador, algo que va diciendo que va hasta ese número. ¿Sí? Entonces, si quieren, puedo decir yo tengo un contador. Este contador está empezando en 1. La primera vez, al número de la serie 0, 0, le sumo 1 y tengo este 1. La siguiente vez, mi contador se incrementa, va a ser 2, voy a sumar 1 más 2, tengo este 3. Obtengo 3. Mi contador se incrementa, 3. Entonces le voy a sumar 3 más 3. 3 más 3, 6. Es el siguiente número. ¿No ve? Eso estoy haciendo. Eso estoy haciendo. Ahora, ya más o menos tenemos la idea, ¿no? Que tenemos que ir sumando. Veamos cómo lo podemos hacer. ¿Con qué quieren hacer primero? ¿Dicor o PCInt? Listo. Ya, PCInt. Listo, alguien ganó. Entonces vamos a compartir PCInt. Aquí está. Entonces yo le voy a dar nuevo. Aquí está. Tengo este nuevo. Este va a ser el ejercicio. ¿Qué ejercicio estamos haciendo? El ejercicio 10. Ya está. El ejercicio 10. Entonces vamos a poner ejercicio 10. Ya está. Ahora, ¿qué queremos? Queremos hacer un do while que me permita introducir algún número hasta que este sea positivo. Entonces, ese do while es repetir este. Aquí vamos a poner. Ahí está. Voy a repetir hasta que, ¿no? Entonces, ¿qué voy a repetir? Quiero leer un número, entonces voy a leer. ¿Qué voy a leer? El número, ¿no ven? Entonces aquí estoy leyendo un número. El número va a representar la cantidad de términos que va a tener esta serie, esta sucesión, la cantidad de términos que va a tener. Eso estoy leyendo número.
¿Cuál es la condición? Sean positivos, entonces, número mayor que 0. ¿Ok? Voy a hacer coser esta partecita solo para ver cómo funciona. Hago coser esta partecita. Un ratito. Esperen un minutito. No he estado utilizándolo. Está enseguida. Ya está. Ahora sí. Vamos a compartir esa ejecución. Entonces, si yo pongo un número negativo, por ejemplo, -4, me va a pedir que siga introduciendo, -8, -9, hasta que yo introduzca un número positivo. Cuando yo introduzca el número positivo, 5, recién me va a permitir hacer lo siguiente. Eso es lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Por eso decimos, cuando manejamos pcint, que por verdad, aquí está, vamos a ver el diagrama de flujo. Podemos hacerlo también en el diagrama de flujo. Aquí, vamos a ver. Aquí está. Cuando el número sea mayor que 0, por verdad se va a salir. El número no es mayor que 0, me va a seguir exigiendo leer. ¿Ya? Ahora, ya tengo la cantidad de términos de mi serie. Lo que yo quiero hacer es mostrar cada uno de los términos de la serie. Puedo utilizar un for o puedo utilizar un while, una condición, ¿no? Sí. Voy a hacer de ambas maneras. Por ejemplo, con un while, ¿dónde está? Un mientras. ¿Ok? Entonces, para un mientras, yo tengo eso. ¿Qué voy a decir? Mientras un contador sea menor o igual que el número de términos de la serie. Eso estoy diciendo, mientras el contador sea menor o igual que el número de términos de la serie. Pero este contador tiene que iniciar en algún valor. Entonces, voy a agarrar y antes de entrar al while, voy a... Déjame un ratito. Ahí está. Entonces, el contador voy a hacer que empiece en 1. ¿Qué quiere decir esto? Que ese contador va a ir determinando el número de elementos que voy a generar en la serie, hasta que llegue a este número, el número de elementos de la serie. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Podemos ejecutar.
Ok, cuando ejecutamos, vamos a ver la ejecución. Ya les decía, si es negativo, no me va a dejar pasar hasta que yo meto un número positivo. Meto 4 y va a hacer. Ahora, hay un bucle infinito. Vean, por eso no, aquí no aparece ningún mensaje. ¿Por qué hay un bucle infinito? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué hay un bucle infinito? Justo acá. ¿Alguien se da cuenta por qué es un bucle infinito? Porque no puso para que muestre el resultado del num. No, no es por eso. Porque C no está incrementando. Porque C, toda la vida va a ser 1, va a ser menor o igual que el número que he introducido. Sí, por verdad, vas a repetir, vas a repetir, vas a repetir, vas a repetir. Porque 1 siempre va a ser menor o igual que el número que he metido. Digamos 10. 1 es menor o igual que 10, sí, por verdad, vas a repetir, vas a repetir. 1 menor o igual que 10, sí. 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 ¿No ve? Entonces, si yo voy a utilizar un contador, tengo que actualizar ese contador de alguna manera. Entonces, voy a actualizar ese contador. Entonces, este es el que no me sirve. Es el que no me sirve. Este debería venir aquí. Ahí está. Entonces, aquí vamos a actualizar. Lo que tenía contador antes, más 1. ¿Qué le estoy diciendo? Digamos, quiero mostrar 5 números de la serie. Entonces, empiezo un contador en 1. 1 es menor o igual que 5, sí. Contador se incrementa. Va a ser 2. Vuelve a subir. Contador es menor o igual que 5, sí. Contador se incrementa. Va a ser 3. Va a volver a subir. Contador es menor o igual que número, 3 menor o igual que 5, sí, se incrementa a 4, va a volver a subir. 4 es menor o igual que 5, sí, se incrementa, va a volver a subir. 5 es menor o igual que 5, sí, va a volver a subir, ya tiene 6. 6 es menor o igual que 5 y se va a salir. Este ya no tiene un bucle infinito. Este ya no va a tener un bucle infinito. Vean. Va a terminar, vamos a ejecutarlo. ¿Cuál es la desventaja de PCInt a esta altura? Que no puedo ver la ejecución de cada una de las variables. ¿No es cierto? Esa es la desventaja. Pero la ventaja es que tengo código y pseudocódigo. Vean, si es negativo, me va a seguir pidiendo. Meto un positivo, digamos 5. Hace rato entrábamos un bucle infinito porque no se había actualizado el contador. En cambio ahora ha finalizado correctamente. ¿Por qué? Porque has repetido 5 veces. Ya. Hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien. Ahora, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Tenemos que generar el, los elementos de la serie. ¿No ve? Entonces, la primera vez
esta serie tenía un elemento, entonces necesitamos aquí vamos a poner la sucesión, la serie empieza en 1, la primera vez. ¿No es cierto? Ya está. ¿Y qué queremos hacer? Queremos que la primera vez muestre eso y preparamos para la siguiente. O vamos a ver si lo preparamos o no. O es 0, decíamos, la primera vez. Para que nosotros podamos sumar con el contador y mostrar. Puede ser 1, puede ser 0. Vamos a ver cómo mostramos. ¿Ya? Digamos que vamos a poner de esta manera. Digamos que es 0. Ok. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que yo ingrese y sume a este elemento el 1 para generar el primer término de la serie que es 1. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a añadir aquí a la serie, a ese elemento de la serie. Voy a sumar lo que tenía antes, 0 más el contador, que la primera vez es 1. Ya está. ¿Y qué voy a hacer? Voy a mostrar ese elemento. Voy a mostrar ese. Listo. Luego el contador se incrementa a 2. 2 no ha pasado a 5. 1 más 2, 3. Va a mostrar 3. El contador se incrementa a 3. Va a subir. 3 es menor o igual que 5, sí. 3 se va a sumar a 3. 6. Va a mostrar 6 y va a ir mostrando los elementos de la serie. Probemos si funciona. Probemos si funciona. Vamos a... Así. Vamos a compartir. Les decía, si pongo un número negativo me va a seguir pidiendo. ¿No ven? Ya está. Entonces voy a meter 5. Si pongo 5, debería mostrar 1, 3, 6, 10, 15, como está en el ejemplo. Debería mostrar 1, 3, 6, 10, 15. Eso debería mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a presionar Enter. Y aquí está. 1, 3, 6, 10, 15. Si es 4, 1, 3, 6, 10. Si es 7, 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 5, 15. 15 más 6, 21. 21 más 7, 28. Ahí está. Está mostrando. Como han visto, esas son algunos pros y contras de PCInt. Hagamos lo mismo en Dicor para ver también pros y contras. A ver, vamos a ver si está compartiendo. No, no está compartiendo este.
en Dicor. ¿Qué hemos dicho? Que tenemos que primero hacer un do while, aquí, que lea un número. Este es el número. Ok. Luego, vamos a hacer como si el número fuera positivo. Entonces, número mayor que 0. Vamos a hacer coser. Cuando hacemos coser, tenemos esto. Vean, voy a poner -4. En teoría, el do while debería solo dejarme pasar números positivos. ¿Ve? -4. Voy a presionar Enter y vean, me ha dejado pasar. ¿Por qué? -4 es mayor que 0. -4 no es mayor que 0. Como hemos dicho, por falso se sale, por verdad sigue siendo. Entonces, aquí teníamos que cambiar la condición, esta condición. ¿Ve? Esa es la condición que vamos a cambiar. Entonces, esta es la condición que debemos cambiar, como hemos visto en los ejemplos anteriores con Dicor. ¿Ve? Tiene que ser menor que 0. Entonces, eso es lo que vamos a cambiar aquí. Menor que 0. Número es menor que 0, es negativo, sí, va a volver a pedirme un número. Número es menor que 0, sí, va a pedirme un número. Número es mayor que 0, no, y se va a salir. Entonces ahí estoy garantizando que voy a introducir un número positivo. Luego vamos a continuar con la lógica que hemos dicho. La lógica era, tengo un elemento de la serie y tengo un contador. Entonces, voy a agarrar aquí un elemento de la serie que empieza en 0 y tengo un contador que empieza en 1. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo eso. ¿Ya está? Tengo un elemento de serie y un contador. Voy a utilizar un while. El while. Este while va a ser mientras el contador sea menor o igual que el número que he introducido. ¿No? Mientras el contador sea menor o igual que el número que he introducido, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer unas cosas aquí. Entonces, voy a poner, ¿qué hemos dicho? Ahí se tiene que actualizar la serie. La serie va a ser igual a lo que tenía antes la serie más el contador. Y voy a mostrar ese elemento de la serie. Ahora vamos a ver, vamos a hacer coser y vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo bueno? Que aquí nosotros con Dicor podemos ir viendo paso a paso los valores que toma. Por ejemplo, si yo le pongo -4, me vuelve a pedir que yo introduzca un número positivo. ¿Ven?
Ahora voy a introducir un número positivo, 5. ¿Y qué ha pasado? ¿Alguien me puede decir qué es lo que está pasando? ¿Alguien está vivo todavía? Sí, Tal vez es el contador. El bucle infinito. nuestra Un variable C bucle. no está incrementando. El bucle infinito. Ah, muy bien. Muy bien, ¿no? Hay un bucle infinito. ¿Qué está haciendo? A C le está sumando todo el tiempo, ¿cuánto? A nuestro número, ¿cuánto le está sumando todo el tiempo? 1. 1. No. Está mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eso es lo que está mostrando. ¿No ve? ¿Sí? Todo el tiempo le está sumando 1. ¿Qué tendríamos que hacer? Incrementar nuestro contador. ¿No ven? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Licenciado, su micrófono. Ahora sí, vamos a continuar. Vean, aquí, ¿qué es lo que nos faltaba actualizar? El valor de contador. Entonces aquí, nosotros vamos a agarrar, aquí, y vamos a poner lo que tenía contador más 1. De tal manera que la primera vez entramos. Vamos a tomar en cuenta que el número es 5. ¿1 es menor que 5? Sí. 0 más 1, 1. Va a mostrar 1. Se va a incrementar a 2. Va a volver a subir. ¿2 es menor o igual que 5? Sí. Va a sumar lo que tenía antes. 1 más 2, 3. Va a mostrar 3. Se va a incrementar, ¿no? Eso es lo que va a pasar. A ver. Veamos ahora la prueba. Aquí vamos a ir viendo 1 por menos 4, no, digamos que es 5. Vean los valores. Está mostrando 1, 3, 6, 10, 15. Pero vean lo que está haciendo. En ese la primera vez, 0. En contador, 1. Pregunta. ¿Contador es menor o igual que 0? ¿Menor o igual que número? Diré. 1 es menor o igual que 5. Sí. ¿Qué pasa con ese? 0 más contador. 0 más 1, 1. Muestro eso. 1. Contador se incrementa en 1. 1. Ahora tiene 2. Vuelve a subir. Contador es menor o igual que n. 2 es menor o igual que 5. Sí. Sumo. 1 más 2, 3. Muestro 3. Se incrementa en 1. 3. 3 es menor o igual que 5. Sí. Sumo. 3 más 3, 6. Muestro 6. Se incrementa contador. 4. 4 es menor o igual que 5. Sí. Sumo 6 más 4, 10, ¿no? Es lo que está haciendo. Aquí ustedes pueden ver el paso de cada una de las variables. ¿Está bien? ¿Está bien o no está bien? Está bien, Lick. Sí. Listo. Ok. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Esta es una serie. Ahora vamos a ir al siguiente. Ahora me dicen que dado un n mayor o igual que 1, evaluar la siguiente sumatoria para cualquier x. Entonces aquí me dice que tengo que introducir dos números, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí me pide que introduzca dos números. Un x y un n que determine los elementos en la serie. ¿Está bien? Entonces, vean qué me está pidiendo. X elevado a 1, 1 factorial, cuando n es 1. Cuando n es 2, tengo que sumar el anterior, x a la 1 entre 1 factorial,
más x2 dividido entre 2 factorial. Entonces aquí yo tengo que hacer dos cosas. Vamos a ver. Cuando n es 1, yo tengo que hacer dos cosas. Tengo que hallar x a la 1 y tengo que hallar 1 factorial. Ahora, la pregunta es evaluar. Cuando me dicen evaluar, quiere decir que yo tengo que hallar los valores. Porque muchas veces, muchos de ustedes cuando les ponen este valor, lo único que hacen es mostrar 1 factorial, el símbolo. No, aquí me dice evaluar. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que agarrar x elevado a 1. Este x es un valor. Por ejemplo, 2 a la 1. Dividirlo entre 1 factorial. ¿Eso cuánto es? 2 a la 1 es 2. 1 factorial es 1. Entonces, 2 va a ser el primer valor. Más. Si n es igual a 2, si n es igual a 2, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener, suponiendo que x es 2, 2 a la 2 dividido entre 2 factorial. ¿No ven? Entonces, 2 a la 2 es 4. Dividido entre 2, 2. Más. Cuando n es 3, va a ser 2 al cubo. 2 al cubo es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Dividido entre 3 factorial. 3 factorial es 1 por 2 por 3, 6. 8 entre 6. Y aquí un valor decimal, ¿no? 8 dividido entre 6. Eso es lo que tengo que ir mostrando. La suma de eso va a ser ese valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, 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 listo. sí. Ahora, recuerden, para hallar la potencia, x a la y, esto es igual a x por x por x. ¿Cuántas veces? Y veces. Esa es una cosa que hay que recordar. Luego, la otra cosa que hay que recordar, x factorial es igual a 1 por 2 por 3 hasta x. ¿No? Esas son las dos cosas que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer eso. Primero, vamos a determinar, ahora vamos a empezar por DICOR. A ver. Y vamos a ir viendo qué es lo que yo necesito obtener. Estamos tratando de aprender a usar ya no un papelito, sino utilizar una de las dos herramientas para resolver el problema. ¿No ven? Así que vamos a poner archivo nuevo. Ya. Aquí vamos a presentar una ventana. Ya. Entonces, primero, tengo que determinar que n sea mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. Entonces voy a utilizar un do while. Hemos dicho que para el do while tiene que ser diferente, ¿no ve? Si es n mayor o igual que 1, la condición tendrá que ser lo contrario. ¿Lo contrario qué será? De n mayor o igual que 1.
¿Mm? Estoy N leyendo. menor N menor, ok. ¿Menor que qué? que 0. No, menor que 1, lo contrario. No, lo contrario. Sí, a ver, vean, vamos a ver. Aquí vamos a compartir un ratito. Esta. Esto es lo que decíamos. Si n es mayor o igual que 1, si yo estoy considerando esta recta, desde el 0, desde el 1, yo estoy diciendo que voy a considerar el 1 y todos estos. Lo contrario, ¿qué será? Lo que viene aquí, ¿no ve? Sin considerar el 1. Entonces va a ser n menor que 1. Ese es lo contrario para el do while. Siempre hay que utilizar una condición contraria. Si, por ejemplo, me dice n menor que 0, lo contrario, ¿qué sería? N mayor o igual que 0. N mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? ¿Cómo trabajar las condiciones en do while? Lo contrario. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿O ya están almorzando? Sin mí. ¿Podrías repetir una vez más, Vic? Ya, muy bien. Cuando tenemos una condición, me dice que el número sea n mayor o igual que 1. Esta es la condición del problema. Esto es lo que nos dicen en el problema. ¿Nosotros cómo lo vemos? Lo vemos en una recta de los reales con el 0, con el 1. Si dice n mayor o igual que 1, ¿qué quiere decir? Que yo considero el 1, voy a considerar el número 1, y todos los que vienen después, los mayores, ¿no ve? Eso significa n mayor o igual que 1. Todos de acuerdo, hasta ahí eso hemos visto en cálculo 1, en colegio, no hay mucho problema. Para utilizar el do while, aquí para utilizar el do while, dice que yo tengo que utilizar una condición contraria. Lo contrario a n mayor o igual que 1, ¿qué es? Todos los que están aquí abajo, sin contar el 1. Entonces, ¿eso qué es? N menor que 1. N menor que 1. Entonces, esto es lo contrario. Ahora, si en el problema me dice n menor que 0, n menor que 0, en el do while, ¿cómo tendría aquí la condición? Lo contrario a menor que 0, ¿qué va a ser? N mayor o igual que 0. Eso estamos diciendo. En el problema nos dan una condición. Para utilizar el do while, esa condición tiene que ser al contrario. Todo lo contrario. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Ahora sí, claro. Vic. Ya. Ahora, como sé que ya están comiendo y están comiendo sin mí, pero hay varios de ustedes que no, entonces vamos a hacer un break hasta las 2 de la tarde. Ya, voy a parar la grabación.